contar de este momento comienza su programa, Esperanza de Vida. Un espacio de reflexión y la entrega de la palabra de Dios. Con la conducción del pastor Jaime Muñoz. Queridos amigos y hermanos, una vez más, nos es muy grato para nosotros encontrarnos con ustedes y traerles enseñanza de la palabra de Dios. Enseñanzas que no en todas partes se escucha de la Biblia a ustedes. Acuérdense que no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios, sino que delante de Dios y en presencia de Cristo les hablamos la verdad. 2 Corintios 2:17. Y nos es muy grato para nosotros porque sentimos que estamos haciendo la voluntad de Dios. Siempre decimos, no tenemos a nadie que parecerle bien, sino a Dios. A ningún hombre aquí en la tierra tenemos que parecerle ni agradarle. Estamos agradando al Dios de la Biblia. A un Dios que es justo, a un Dios que es santo, a un Dios que es omnisciente, a un Dios que es omnipresente, a un Dios todopoderoso, a un Dios que es espíritu, a un Dios que es santo, cuyo carácter es santo. De Él queremos hablarles una vez más. Seguiremos en esta serie de los atributos de Dios hoy día. Vamos a hablarle de la santidad de Dios, que Dios es santo. Así que, queridos amigos, sean todos muy bienvenidos y que el Señor les bendiga. Hermano Renato. Muchas gracias, hermano. Un gusto de volver a encontrarnos nuevamente con todos nuestros amigos y hermanos que quieren conocer más de la palabra de Dios. El tema de hoy es un tema tremendo, parece simple, pero es casi imposible poder comprender completamente lo que significa la santidad de Dios. Solamente podemos comprenderla parcialmente. Porque nuestra naturaleza es contraria, es justamente contraria, opuesta totalmente a lo que es la santidad de Dios. Por eso también que nos cuesta, y por eso que necesitamos del Espíritu, por eso que necesitamos conocer la palabra de Dios, conocer a Dios, para poder tratar de acercarnos a lo que significa esta santidad, poder entenderla y por qué es necesario que Dios haya sacrificado a su Hijo para que nosotros pudiéramos ser santos a sus ojos. Bueno, quédese, acompáñenos porque el programa de hoy está muy interesante. Como siempre, los invitamos a que nos escriban si tienen interés en hacernos llegar sus inquietudes o sus comentarios respecto a los programas, y lo que pueden hacer en el correo que damos en un momento más. También les recordamos que pueden compartir estos programas con libertad. El único que tiene derecho sobre estos programas es nuestro Señor. Pueden publicarlos, pueden hacer lo que quieran, siempre respetando obviamente la integridad de cada programa. Y también les recordamos que en un momento más vamos a ir a la lectura de los textos relacionados con el tema de hoy y por lo tanto quienes puedan acompañarnos, hágalo, acompáñenos en la lectura. Es bueno escucharla mientras uno la está leyendo. Parece que hay mayor comprensión, porque así somos hechos los seres humanos, no es que nosotros lo digamos, es que cualquier persona entendida en aprendizaje se lo va a poder corroborar. Y también la recomendación de todos los días, lápiz y papel a mano para que tomen nota, porque eso nos permite repasar, nos permite escribir, nos permite, salir de las dudas, volver a ver lo mismo, como ustedes quieran. Bueno, ustedes sabrán el uso que le dan, pero se lo recomendamos. Y si no, puede hacerlo bien. Si usted está lavando los platos mientras escucha el programa, bien también. Pero ponga atención en el programa más que en el detergente. Bueno, queridos amigos hermanos, no me alargo más. Vamos a una breve pausa para regresar con la lectura. Bien, estamos listos para comenzar con la lectura. Vamos a empezar en el Antiguo Testamento, en el libro de Josué, el capítulo 24, el versículo 19, dice: Entonces Josué dijo al pueblo: No podréis servir a Jehová, porque Él es Dios santo y Dios celoso. No sufrirá vuestras rebeliones y vuestros pecados. Y en el primer libro del profeta Samuel, en el capítulo 2, el versículo 2, dice: No hay santo como Jehová, porque no hay ninguno fuera de ti, y no hay refugio como el Dios nuestro. Y en el segundo libro de los Reyes, capítulo 19,
El versículo 22 pregunta: ¿a quién has vituperado y blasfemado? ¿Y contra quién has alzado la voz y levantado en alto tus ojos? Contra el Santo de Israel. Vamos ahora al libro del profeta Isaías, en el capítulo 6. Vamos a leer desde el 1 hasta el 5 los versículos. Dice: en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije: ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios, y habitando en medio del pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Y en el capítulo 41 de Isaías, en el versículo 14, dice: no temas, gusano de Jacob, o vosotros los pocos de Israel. Yo soy tu socorro, dice Jehová. El Santo de Israel es tu Redentor. Y el profeta Oseas, en el capítulo 11, los versículos 8 y 9, dice: palabra del Señor. ¿Cómo podré abandonarte, oh Efraín? ¿Te entregaré yo, Israel? ¿Cómo podré yo hacerte como Adma o ponerte como a Seboim? Mi corazón se conmueve dentro de mí, se inflama toda mi compasión. No ejecutaré el ardor de mi ira ni volveré para destruir a Efraín, porque Dios soy y no hombre, el Santo en medio de ti, y no entraré en la ciudad. Vamos ahora al Nuevo Testamento, en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 8. El Señor Jesús está hablando. En los versículos 45-46 dice: y a mí, porque digo la verdad, no me creéis. ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? Vamos ahora al capítulo 14 del Evangelio de San Juan. Vamos a leer el versículo 26, que dice: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Y nos saltamos al 30, que dice: no hablaré ya mucho con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo, y él nada tiene en mí. Y en el capítulo 17 del mismo Evangelio, en el versículo 11, el Señor Jesús dice: y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Vamos ahora al libro de los Hechos de los Apóstoles. En el capítulo 4, los versículos del 27 hasta el 30 dicen: porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Y vamos a terminar la lectura de hoy en la primera epístola del apóstol Pedro, en el capítulo 1, los versículos del 14 hasta el 16, que dice: como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santos, porque yo soy santo. Amén, hermanos. Damos gracias a Dios porque podemos leer su palabra. Pedimos una bendición para que podamos entenderla, comprenderla, y así esta palabra forme parte de nuestra vida, para obedecerla también, no solo para saberla. Bien, hermanos, vamos ahora a una breve pausa para retornar con el desarrollo del programa. Estamos presentando su programa, Esperanza de Vida.
Les recordamos que pueden escribirnos a la casilla de correo electrónico contacto@esperanzadevida.cl. Nos gusta mucho recibir su correspondencia y nos comprometemos a responderla lo antes posible. También les recordamos que pueden encontrar estos programas en Facebook y, en formato de podcast, en las plataformas Spotify y Google Podcast, siempre bajo el nombre Esperanza de Vida. No olviden que pueden compartirlos y copiarlos libremente por cuanto la autoría le corresponde a nuestro Señor Jesucristo, a quien damos todo el honor y la gloria y agradecemos la oportunidad de servirle de esta manera. Bueno, queridos amigos y hermanos, una vez más, frente a la palabra de Dios, tenemos que hablar sobre la santidad de Dios. Un tema que es muy desconocido por la mayoría, especialmente por los que no conocen al Señor, porque ellos piensan que al final Dios los va a salvar a todos o le va a dar un lugarcito en el cielo y los va a dejar entrar. Esto es desconocer la santidad de Dios. Creo que lo más grande y fuerte que hay en la Biblia para hablarte de la santidad de Dios es que vamos a la cruz de Cristo. El Señor Jesús era el Hijo unigénito de Dios, existiendo con Él sin principio, sin fin, millones y millones y millones de años, con una comunión triuna. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, pero un solo Dios. Diversidad de la unidad. Y se dispuso que no había otra forma de alcanzar al pecador, sino que el Señor tenía que venir a la cruz. Pero Él no podía contaminarse con el pecado. Y te quiero decir que Él no se contaminó. No, te lo voy a explicar más adelante. Entonces el Señor Jesús vino, el Espíritu Santo hizo sombra en el vientre de María, de donde quedó esperando al Señor Jesús, que nació como una criatura normal. Cuando dijo, el Espíritu Santo te hizo sombra, por tanto, el santo ser que nacerá, el santo ser, que era el Señor Jesús, porque Él es santo, Dios es santo, no puede ver el pecado, no puede tolerar el pecado. Recuerdo un día un creyente joven me estaba esperando antes de entrar a la iglesia. Estaba muy preocupado y me dijo, hermano Jaime, ¿le puedo hacer una pregunta? Me dijo que estoy atorado. ¿Cómo el Espíritu Santo puede entrar en María si ella era pecadora? Y eso lo tenía preocupado, ¿eh? Sí, tienes toda la razón. Entonces le dije yo, ¿tú eres salvo, un hijo de Dios? Sí. ¿Eres pecador? Sí. ¿Y cómo te mora el Espíritu Santo a ti? Oh, de veras, me dijo, de veras, pues me dijo. Y bueno, pero hablar de la santidad de Dios ya nos lleva a un terreno diferente. No te olvides que cuando Josué estaba para entrar a conquistar Jericó, él vio así en la tarde a un soldado con la espada desenvainada. Y él se acercó y le pregunta, ¿eres tú de los nuestros o eres de los enemigos? Porque no lo distinguía. Y le dijo, yo soy de las regiones celestiales de Dios. Era el Señor Jesús, el ángel de Jehová. Quita el calzado porque la tierra que estás pisando es tierra santa. ¿Qué hacía santa la tierra? La presencia de Dios. La presencia de Dios. Cuando Moisés estaba pastando las ovejas de su suegro Jetro y subió al monte Sinaí arriba a buscar una oveja que se había arrancado y vio una zarza que se quemaba pero no se consumía y se acercó para mirar y Dios le habló. ¿Y qué le dijo? Quita el calzado de tus pies porque el lugar que estás pisando es tierra santa. ¿El monte era santo? No. ¿Qué lo hacía santo? La presencia de Dios. Igual cuando nosotros nos convertimos al Señor, cuando Él nos salva, cuando Él nos perdona, cuando Él nos da la vida eterna y hace de nosotros una nueva criatura, Él nos hace santos, nos llama santos, nos hace justos, como que nunca hemos cometido un pecado. Y en la Biblia somos llamados santos. Se lo voy a leer. Quiero que me acompañe a 1 Corintios capítulo 1 y se lo voy a leer tal como está. Dice Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todo lo que en cualquier lugar del mundo invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. ¿Cómo llama a los cristianos? Santos. No somos beatificados, porque eso es cosa de los hombres, pero Dios nos llama santos.
a los que hemos sido salvos por la gracia de Dios. ¿Qué hace santo a nosotros? La naturaleza de Dios que nos mora. Y el Espíritu Santo que nos viene a morar cuando nos perdona de todos nuestros pecados. Cuando hablamos de la santidad de Dios, tenemos que pensar que Él es 3 veces santo. Cuando nos leyó allí en Isaías, los ángeles decían a Dios: Santo, 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 Jehová de los ejércitos. Ahí está la Trinidad. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, santos. No pueden ver el pecado, no pueden tolerar el pecado. Es imposible. Y esto es lo que la humanidad no puede entender. Habla del amor de Dios y está bien. Habla de la misericordia de Dios y está bien. Habla de la creación de Dios y está bien. Pero se les olvida que Dios es santo y no puede pasar por alto ni un solo pecado. Por tanto, yo te pregunto en este momento, querido amigo, antes de continuar, ¿están borrados tus pecados? No, yo estoy bautizado. No te pregunto esto, amigo. Te pregunto si tus pecados están borrados, porque el agua no limpia el pecado. No. Dios estableció en su palabra: sin derramamiento de sangre no existe el perdón de pecados. El único medio para que seamos perdonados, limpiados del pecado, es que hagamos nuestra la sangre que el Señor derramó en la cruz. No hay otro medio, no hay otro camino. La Biblia declara que en el cielo no va a entrar el pecado. El ser humano se olvida. Dice que Dios es muy bueno, que Dios es amor y es verdad, pero se olvida que es santo. Mira, Dios es tan santo que cuando su propio Hijo, nuestro Señor Jesús, estaba llevando mi pecado y tu pecado en la cruz, le abandonó, le dejó solo, pero nunca se contaminó con el pecado. Maravilloso. Él puede perdonar a cualquier pecador sin dejar de ser santo. Maravilloso, amigos, maravilloso. Esto es la gracia de Dios que se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Por esto te pregunto, ¿están tus pecados perdonados, borrados para siempre? ¿Sabe? Yo estoy hace poquito asistiendo a una iglesia. Amigo, si estás asistiendo hace poco, te voy a hacer la pregunta. ¿Dónde vas? ¿Te han hablado del perdón de pecados? ¿Te han hablado del juicio eterno? ¿Te han hablado del infierno? ¿Te han hablado del lago de fuego? ¿Te han hablado de la condenación que pende sobre los seres humanos por causa de su pecado? No, allí me hablan cosas tan lindas. Mi amigo, cámbiate. Busca una iglesia donde te hablen del pecado, del perdón, de la salvación, de la vida eterna, del lago de fuego, de Satanás. Satanás es el rey de la religión. Él está controlando toda la religión. ¿Por qué te digo esto? Porque ya son show, son circos que hacen. Cantan 1 hora y media, adoran la música y pierden de vista que hay que adorar a Dios y a su palabra. Se desbandan desobedeciendo la palabra de Dios. No digo que no hay que alabarle, sí, pero todo tiene que ser contrapesado. Por esto te digo, ¿tienes el perdón de tus pecados ahora? Si no lo tienes, quiero decirte que nunca vas a entrar al cielo. Dios envió a su Hijo al mundo para que tú fueras perdonado y yo fuese perdonado, porque nosotros no podemos en manera alguna congraciarnos para con Dios, porque estamos llenos de pecado. Ni las buenas obras, ni la penitencia, ni la religión nos va a acercar a Dios. En ninguna manera. Dios ha dispuesto un solo mediador entre Dios y los hombres y se llama Jesucristo hombre. El Señor dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. ¿Y por qué el Señor se arroga esto? Porque Él murió por tus pecados. Él murió por mi pecado, no fue otro. Y quiero decirte que la santidad se ve en la cruz, porque Dios no pudo seguir tratando con su Hijo cuando estaba cargando con mi pecado y con el tuyo. Tuvo que abandonarlo, lo dejó solo. Y de allí el grito de angustia de nuestro Señor Jesucristo en las 3 horas de tiniebla: Dios mío, ¿por qué me has dejado solo? No le pudo llamar Padre porque estaba llevando mi pecado y tu pecado. Y Dios es tan santo que no podía seguir teniendo comunión con su Hijo cuando estaba llevando mi pecado. La justicia de Dios se muestra allí, la santidad de Dios y la misericordia de Dios para con nosotros. Hablar de la santidad de Dios, hablamos de la santidad moral que el ser humano desconoce. ¿Te imaginas tú que si Dios no hubiese puesto leyes en su palabra de no adulterar, de no abusar de los demás, de no robar, de no matar, qué sería de esta sociedad?
Siempre uso esto me gusta usarlo, que cuando uno va en un auto y le prende la luz roja al semáforo, ¿qué le tiene que hacer uno? Detenerse, no puede seguir. Pero cuando sabes vas a tomar algo que no es tuyo, es la luz roja de Dios, pero ¿qué haces? Tú la pasas por encima. Cuando una muchacha te sale al encuentro y tú sabes que tienes una esposa, que eres casado, es una luz roja que Dios te empieza a parpadear. ¿Y qué haces tú? Pasas por delante de ella. ¿Y piensas que Dios no lo ha visto, no lo sabe? Mi amigo, Dios es tan santo que a los pecadores que han renunciado, que han rechazado el regalo que Dios tiene para ellos, tendrá que juzgarlos en el gran trono blanco y mandarlos al infierno junto con Satanás. Usted me dirá, usted es muy duro. Mi amigo, es que te estoy hablando la verdad. No te quiero consolar con cosas falsas. No podría hacerlo. Dejaría de ser fiel a mi Dios. Porque Dios dijo, los pecadores que me han rechazado el regalo que yo... ¿Sabes tú cuánto le costó a Dios desprenderse de su Hijo para mandarlo al mundo? Sabiendo todo lo que iban a hacer con él. Y sabiendo que él iba a poner su vida en la cruz por tus pecados y los míos, y que iba a ser tratado como un pecador para ampararte a ti y a mí. ¿Sabes cuánto fue el costo para el Padre? Inmenso, no lo podemos calcular. ¿Y sabes cuánto fue el costo que pagó el Señor al morir y al ser tratado como un pecador allí por ti y por mí? Tampoco. No podemos calcular el valor. Pero aquí está la maravilla, que para ti y para mí es gratis. Dios te salva, te perdona gratuitamente. Porque Cristo satisfizo la justicia del Padre. Cristo dejó satisfecho a Dios, reivindicó el nombre del Padre aquí en la tierra. Dios rasgó el velo del templo de arriba abajo, el lugar santísimo, donde estaba la presencia de Dios, privilegio que era solamente al sumo sacerdote que entrara una vez al año con sangre ajena. Cristo, nuestro sumo sacerdote, llevó a cabo aquello. Nuestro hermano nos leyó en el Evangelio según San Juan, el capítulo 14 y el verso 26 dice, prometiendo el Señor el Espíritu Santo, más el Consolador, el Espíritu Santo. Aquí está, a quien el Padre enviará en mi nombre. Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os he hablado. Dice en el 30 que no hablaré ya mucho con vosotros, le dice a los discípulos, porque viene el príncipe de este mundo. ¿Quién es el príncipe de este mundo? Satanás. Y él nada tiene en mí. Satanás nada tiene en mí. El Señor podía decir, ¿quién me acusa de pecado? Y el diablo nada tiene en mí, porque era santo. Nunca fue contaminado con el pecado. Tal sumo sacerdote nos convenía, santo y apartado de los pecadores. Ahora, vamos al 17 y el versículo 11, el Señor en su oración le dice al Padre, Padre, ya no estoy en el mundo. Es que para Él es un eterno presente. No te olvides que estamos andando un Dios eterno, el gran yo soy. Mas estos están en el mundo por los discípulos. Ahora le dice, Padre Santo, acuérdate que está a pocas horas de morir en la cruz. A los que me has dado, guárdalos en tu nombre para que sean uno, así como nosotros. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que se cumpliese la Escritura. ¿Te das cuenta tú los cuidados que toma el Espíritu Santo para hablar, para escribir la palabra de Dios a los santos hombres de Dios que fueron inspirados por el Espíritu Santo? ¿Entiendes tú esto? El Señor Jesús, por su palabra, la pluma de Pedro nos dice, sed santos porque yo soy santo. Pero ¿a quién le dice? A sus hijos, a los que hemos sido salvados, a los que hemos sido redimidos por la sangre del Señor. Y cuando la palabra santo significa otro, de otra clase, de otra naturaleza, nuestro Padre es santo. El Señor Jesús, cuando llegaba cerca de un hombre que tenía espíritus inmundos, ¿qué le decía a los inmundos? Te conozco, tú eres el santo de Dios. ¿Has venido para atormentarnos antes de tiempo? Pueden leerlo en Marcos, capítulo 2. Yo te conozco que eres el santo de Dios. Has venido porque ellos saben que están condenados al lago de fuego. Falta su ejecución nada más. El apóstol Pablo, escribiendo a los romanos, les anima con estas palabras. El Dios de paz aplastará por muy poco tiempo a Satanás bajo vuestros pies. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. El Dios de paz
aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. Maravilloso. Ánimo, hermano. La Biblia nos dice que nosotros hemos de juzgar a los ángeles caídos. Sí, nosotros vamos a juzgar a los ángeles caídos que se rebelaron contra Dios, siguiendo a Satanás. Hay tantas maravillas en la palabra de Dios. Mira, en una oportunidad, antes que entraran a tomar la Jericó, Dios les dijo a ellos que tenían que dar una vuelta por 7 días y después de los 7 días tenían que dar 7 vueltas y las murallas iban a caer. Esto no cuadra en la mente humana, ¿verdad? Esto no cuadra en la razón humana. Sí, yo sé, amigo, yo sé. Pero necesitaban fe. Cuando cayeran los muros tenían que entrar derecho y que nadie tomara ni oro, ni plata, ni nada, porque eso era anatema. Nadie podía tomarlo. Pero hubo un hombre que se llamó Acán, que tomó unos lingotes de oro, un manto babilónico y un poco de plata. Y fue y lo enterró en el patio de su casa y se fue a la guerra. Bien, nadie lo vio, excepto Dios. Acuérdate que Dios es omnisciente y omnipresente. Nada de lo que tú hagas, pienses, aunque no lo hables, nada se escapa al ojo de Dios. Y Él está en todo lugar. Después que pasó aquella batalla, fueron a otra ciudad más chica y fueron derrotados. Y lloraron y Dios le dijo, saca al anatema que está en medio de ti, porque si no lo sacas, yo no les voy a seguir respaldando ni cuidando. Y empezaron a investigar, y fueron a su casa y encontraron allí el lingote de oro, el manto babilónico y plata. Y estaban tan enojados porque uno de miles había contaminado al pueblo. Amigo, Dios es tan santo de ojos que no puede ver el pecado. No, puedes tenerlo más que seguro tú. Le apedrearon a él y a todo lo que tenía, a su familia. Ahora, ¿por qué la familia? Porque ella no lo denunció. Querida hermana, si tu esposo te es infiel, ve y cuéntalo en la iglesia, porque así tiene que ser. Tú no puedes compartir el pecado. Dios dice, por la pluma de Pablo a Timoteo, no participes en pecado ajeno. ¿Y qué quiere decir eso? De que si yo veo a un hermano mío que está viviendo en el pecado, que tiene un pecado oculto, yo tengo que decirlo a la iglesia, porque todos somos contaminados. La iglesia es un cuerpo. No te olvides de esto, querido hermano. Y no es ser copuchento, es velar por la pureza, la santidad de Dios. Cuando un miembro del cuerpo padece, todos nos condolemos. Y cuando un miembro del cuerpo peca, todo el cuerpo es contaminado. Y esto pasa en el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Maravilloso. Dios es santo y no puede tolerar el pecado. No te olvides nunca de esto. Nuestro hermano también lo leyó en Josué. Creo que tú leíste en Josué 24. Y el versículo 19 dice, entonces dijo Dios, no podéis servir a Jehová, porque Él es Dios santo y celoso. No sufrirá vuestras rebeliones y vuestros pecados. No, Dios no puede sufrir por esta razón. Quiero decirte que cuando los corintios, en el capítulo 11, léelo por favor, malentendieron la cena del Señor. Y en vez de reunirse para lo mejor, se estaban reuniendo para lo peor. Porque ellos llevaban medio cordero, llevaban una garrafa de vino, y empezaban a comer al gusto de ellos, y se embriagaban y todo. Y Dios tuvo que empezar a poner juicio. Muchos ya se los había llevado, habían dormido en el Señor, y otros estaban enfermos por causa de la desobediencia. Es que Dios es santo, amigo. Podemos entender esto. Dios no puede tolerar ni ver el pecado. ¿Y piensas que tú, querido amigo, que no estás perdonado, vas a entrar al cielo? No, por favor. No tienes esperanza. Sin esperanza y sin Dios estás en este momento. Dios dijo que había un solo medio de perdonar los pecados y era la sangre que el Señor derramó en la cruz del Calvario. Jesucristo el justo. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar todos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad por la sangre que Él derramó en la cruz del Calvario. Al hablar de la santidad de Dios, queridos amigos, podríamos estar hablando toda la noche. Dios es 3 veces santo y no puede tolerar ni ver el pecado. ¿Qué vas a hacer con tu pecado? ¿Qué piensas hacer con tus pecados, amigo? ¿Piensas hacer un negocio con Dios? Dios no es comerciante. He conocido muchas personas
que han pensado que Dios es comerciante. Si yo hago esto, Él tendrá que hacer lo otro. Si yo me porto bien, Él tendrá que bendecirme. Si yo le doy dinero, Dios tendrá que darme más. Mi amigo, no es un pensamiento de la Biblia. No olvidemos que los pecadores estamos sin esperanza y sin Dios en el mundo. Los que no tienen el perdón de pecado están en un grave peligro. ¿Por qué te digo esto? Porque la vida tuya no depende de ti, depende de Dios. Y la vida mía tampoco depende de mí. Y nuestras vidas están en la mano de Dios y penden de un hilo muy fino que cualquier viento lo puede romper. No te olvides que la muerte es una deuda que tú y yo tenemos que pagar. Y si la muerte viniera por ti hoy día, ¿dónde estaría tu alma? Tú me preguntarás a mí, y usted, gracias a Dios, que yo sé dónde voy a estar, porque el Señor murió en la cruz por mis pecados. Y yo la invité a venir a mi vida y me perdonó. Y no tengo miedo de la muerte, le sonrío a la muerte. Si Él quisiera llevarme hoy día, aquí estoy, porque Cristo es mi Salvador. Mi amigo, si tú murieras hoy día, ¿sabe dónde va a ir tu alma? No, asegúrate. Si oyereis su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Hoy es el día de Dios, mañana es el día de Satanás, porque puede morir esta noche. Dios es santo, 3 veces santo, y no puede ver ni tolerar el pecado de nadie, ni aun de nosotros que somos sus hijos. Dios es tan justo, tan misericordioso y tan santo, que a través de toda la Biblia tú ves que Él no esconde nada de sus hijos que han pecado. No, nada. Moisés, aquel gran hombre de Dios, desobedeció a Dios. Cuando Dios le dijo, habla a la roca, y él la golpeó. Y Dios le dijo al tiro, por este hecho de haberme desobedecido, no va a entrar a la tierra de Canaán. Te privo de entrar a la tierra de Canaán. Ni a ti, ni a Aarón. Un hombre que estuvo 40 años con el pueblo sufriendo, sí. Dios le perdonó, pero las ruedas del gobierno de Dios siguen andando, y son las consecuencias que trae el pecado. Mi hermano, tú puedes cometer pecados grandes o tener algún pecado secreto. Dios te lo va a perdonar, pero las ruedas del gobierno de Dios van a seguir. Dios perdonó a David cuando pecó con Betsabé, pero las ruedas del gobierno de Dios le dijeron que nunca la espada se iba a separar de su casa y de sus hijos, y así fue. Es que con la santidad de Dios no podemos jugar. Con la santidad de Dios no podemos ser flexibles. Dios no va a rebajar ni un milésimo de su santidad para dejarte entrar en el cielo. No, mi amigo. ¿Sabes por qué Dios tuvo que mandar a su Hijo a morir en la cruz? Porque Él no iba a rebajar su santidad y su justicia. No, Él no puede perdonar a nadie que no vaya a la cruz de Cristo y le pida perdón por sus pecados y le pida que lo limpie de todo pecado, que confía en la muerte de Cristo que Él hizo en la cruz del Calvario a favor de Él. Mi amigo, la santidad de Dios se puede ver en la cruz. Si Dios abandonó a su propio Hijo, que era la dulzura de Él en el cielo, la Biblia nos dice que si Dios castigó a su propio Hijo, ¿cómo no nos dará con Él todas las cosas? Romanos 8. Dios quitó la vista de su Hijo cuando estaba cargando con la negrura de nuestro pecado, porque su santidad no le permitía verlo. Dios es muy santo de ojos para ver el pecado. Y mi amigo, tú y yo hemos contraído una tremenda carga de peso de pecado. Traemos en nuestra mochila de espalda una muy gran cantidad de pecados. Pecados morales. Hemos pasado por encima de los mandamientos de Dios por nuestras tradiciones y pensamos que Dios piensa como nosotros. No, mi amigo, Dios dice, mis pensamientos no son tus pensamientos. Así como los cielos están más altos de la tierra, mis pensamientos de los vuestros. No pienses que Dios al final te va a perdonar, te va a dar un lugarcito para entrar en el cielo. No, mi amigo. La justicia de Dios, la santidad de Dios es inflexible. Nosotros cuando vamos por ahí a comprar algo, pedimos que nos rebajen, ¿no es cierto? Con Dios no se puede hacer eso. No, mi amigo. Dios dijo, el alma que pecar esa morirá, y esa es la justicia de Dios. Sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecado. Dios no va a bajar ese precio, ese valor, que es la propia vida de su Hijo. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, un solo Dios, santo, santísimo, bendito nuestro Dios. Un Dios eterno, un Dios omnisciente, omnipresente, todopoderoso, un Dios que es Espíritu, un Dios justo y misericordioso,
un Dios santo 3 veces, santo, 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 cantan los serafines en la presencia de Dios. ¿Crees que Dios te puede perdonar hoy día? Sí, Él está dispuesto, Él puede y quiere. Ven al Señor Jesús, ríndele tu vida, arrójate a sus plantas, arrepiéntete de tus pecados y pídele que Él te perdone. Y no estamos hablando de religión, estamos hablando que entres en una relación con Dios. Si no sabes dónde irá tu alma hoy día, ve al Señor Jesús con urgencia y ríndele tu vida, y Él será amplio en perdonarte y en darte la vida eterna. Que así sea. Bueno, queridos amigos y hermanos, una vez más hemos llegado al final de otra enseñanza de la Biblia, en esta serie que estamos viendo los atributos de Dios. Ojalá nuestros hermanos estén creciendo en la gracia y estén siendo robustecidos en la fe para una mejor adoración a Dios. Y usted, querido amigo, que no conoce al Señor, que no tiene la vida eterna, que no tiene sus pecados perdonados, hoy usted puede pasar a ser de un pecador condenado a un hijo de Dios. Si tan solo le cree a Dios y le rinde su vida, arrepentido de sus pecados, y le pide que Él le perdone y le dé la vida eterna. Bien, hermanos y amigos queridos, yo me despido también, agradecido primeramente del Señor que nos ha permitido llegar con este nuevo programa, agradecido a nuestro hermano que nos explica con un lenguaje que cualquiera puede comprender si tiene la intención, si quiere realmente conocer la verdad, si quiere conocer más de la palabra de Dios. Y agradecido a todos ustedes que nos acompañan y que sabemos que comparten estos programas para poder bendecir a más personas. ¿Qué podríamos decir? Ya hemos hablado de muchos atributos del Señor, y hablar de la santidad es un tema que da un poco de temor, porque nosotros que no conocemos la santidad, nosotros que no conocemos la verdadera justicia, solamente podemos comprenderla por medio de este tremendo sacrificio que hizo el Señor de sacrificar a su Hijo para poder satisfacer su justicia y regalándonos la posibilidad de que nosotros nos apropiáramos de este sacrificio como si lo estuviera haciendo en nosotros mismos. Mi hermano lo dijo y es importante tenerlo claro. Yo creo que sería importante recalcar esto que voy a decir ahora, que debiéramos grabarlo para no olvidarlo. El Señor dijo, sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Y como agregó mi hermano, y Dios en su santidad y justicia no va a rebajar ese precio. No pensemos que es posible hacerlo de otra manera. El Señor lo dijo, el Señor nunca ha dicho algo que no sea cierto y siempre ha cumplido su palabra y Él no cambia. Por lo tanto, esto es válido para toda la eternidad. Lo reitero, sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados y Dios en su santidad y justicia no va a rebajar ese precio. No hay descuento. Se tiene que cumplir al 100%. Bien, hermanos y amigos, oramos para que el Señor los bendiga a cada uno de ustedes, su familia, sus hogares, y oramos también para que podamos continuar con este programa y nos veremos en el próximo, o mejor dicho, nos escucharemos en el próximo, si Dios así lo quiere. Hemos presentado su programa, Esperanza de Vida, un espacio de reflexión y enseñanza para la vida cristiana. Nos gustaría volver a contar con su sintonía. Que tengan un muy buen día.